Esto consolida un cambio de paradigma en atención de mujeres con niños que se encuentran, por ejemplo, en situación de calle. El 11 de agosto nosotros inauguramos el primer centro de estas características, que la idea es sustituir a los hoteles. Anteriormente, cuando aparecían núcleos familiares de estas características, se derivaban a hoteles, y lo que sucede a partir de la inauguración del Hornero primero del 11 de agosto y que aspiramos a consolidar es que se dé una estrategia pormenorizada de acuerdo a cada situación de ese núcleo familiar, que aparte se den las condiciones como lo que pueden ver de este centro, que haya alegría, que haya espacios para que los niños jueguen, que haya espacio también para que esas mujeres tengan una mayor contención. Claramente el hotel no es un lugar para tratar casos de estas características. Entonces acá se le da un contenido que a nuestro juicio de mucha mayor humanidad, de mucho mayor contención y que a su vez permite que los equipos estratégicamente se acoplen a la realidad de cada núcleo, que cada realidad es distinta. No podemos tratar esos casos como un recorta y pegue y derivarlos a hoteles. Entonces ya se empezó a consolidar el cambio de paradigma en donde la presencia de la derivación a hoteles es la excepción y no la regla. ¿Cuántas familias están viviendo hoy en hoteles a través de los proyectos del MIN? En total del programa hay más de 1000 personas, o sea, cuando hablamos de mujeres con niños, en donde a partir del 11 de agosto la presencia de hoteles casi es excepcional en cuanto a nuevas derivaciones. La idea con este centro es fortalecer esa política para poder derivar a quienes se encuentran en hoteles. Lo que hizo el Hornero fue frenar nuevos casos o que haya más tendencia hacia los hoteles. El Hornero, para poner un ejemplo, en estos 2 meses y días, trató más de 105 núcleos familiares, en donde actualmente hay 27 que están en el centro y que el resto fueron producto de una estrategia pormenorizada como la que recién comentaba. Por eso es el complemento y no es una consolidación. La primera etapa a partir del 11 de agosto de este año, que es para frenar la derivación, y a partir de este también es para derivar quienes se encuentran en hoteles a otras alternativas de acuerdo a la estrategia que les comentaba. ¿Por qué es transitorio? Digamos, ¿cuál es el proyecto que tienen con esas madres y niños que están que le van a dar cobijo acá, que los van a atender, pero digamos, proyectando a futuro? Bueno, esto es puerta de entrada justamente para autonomía, para ayudar y acompañar en esa autonomía. Recién teníamos el testimonio, por ejemplo, de una mujer que entró en el Hornero en su momento y no solamente tuvo ese acompañamiento desde el punto de vista psicológico, de contención afectiva y demás, sino que nos confirman, nos enteramos hoy, que entró a trabajar, empieza a trabajar el sábado dentro de los cupos MIDES en empresas. Entonces ahí hay una integración de la política social, porque está el acompañamiento afectivo y psicológico, como recién les decía, pero también la oportunidad. Entonces, la idea que sea justamente transitorio es para que no condenarles la dependencia a este tipo de centros, sino para poder trabajar una estrategia que genere una oportunidad de fondo y con ella superar la situación. ¿Qué pasa con las mujeres del interior? Es decir, ¿se está pensando también en esas personas? Bueno, sí, por supuesto que uno tiene que apelar a buscar la mayor descentralización. El tema es que como ahora estamos en el cambio de paradigma, comenzamos con estos centros. Con los equipos ya estamos proyectando posibles acciones 2022 y 2023, que todavía no me quiero aventurar porque como recién estamos conociendo los resultados del cambio de paradigma y podemos decir en forma contundente que hay un cambio de paradigma ya, la idea después es replicar, es menos derivaciones a hoteles con toda la frialdad que eso implica, más de centros de estas características que permitan contener de las condiciones que lo hace este centro, al tiempo que prepara una estrategia para que se pueda superar y con ello obtener una mayor autonomía. Ministro, ¿cuál es la información que tiene el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a la pobreza infantil? Se lo consulto porque hace algunas horas se ha generado un entredicho entre el intendente de Salto, la directora de INAU, respecto a la pobreza en específico en Salto. ¿Tiene datos el MIDES? Los datos que tenemos nosotros son los que fueron presentados en su momento por el rector en materia de medición de pobreza, que es el INE. Y en eso nosotros somos muy respetuosos, que cuando aparece... yo no hablo de
expresiones cuyas fuentes desconozco, yo no puedo ni acreditar ni desacreditar, simplemente que en temas de una sensibilidad tan grande, yo creo, o por lo menos yo soy muy cuidadoso en los términos, porque aparte toda afirmación requiere un contexto, y si entramos a hacer referencia a los números, pero por lo menos en lo personal, desconozco otra fuente que sea ahí el INE, estaría realizando afirmaciones sin tener un conocimiento cabal de lo que se está sosteniendo, y nosotros en el lugar que estamos tenemos que ser quirúrgicos. Se conocieron los datos del INE, como nosotros hemos hecho referencia que el 1 de marzo de 2020, cuando asumió el nuevo gobierno, había 837.000 personas en una situación vulnerable desde el punto de vista social y económico, de las cuales más de 400.000 personas eran menores de edad. Situaciones en donde, si tomamos en cuenta algunos informes como de Naciones Unidas del año 2016, se advertía que podían haber entre 98.000 o 128.000 personas nuevas que ingresen bajo el umbral de la pobreza, y son situaciones que evidentemente preocupan, pero nos ocupan. Y en ese sentido estamos proyectando acciones para el año 2022 y obviamente en lo que resta de este año para tratar de dar herramientas para revertir esta situación. Salió en búsqueda datos con respecto a la desnutrición en niños y lo que ha recabado la Intendencia de Montevideo en base a sus policlínicas. ¿Se está trabajando con la Intendencia? ¿Qué datos tienen ustedes pensando también en esos niños? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque también son informes de mucha sensibilidad en los cuales por lo menos yo tomé noticia de la situación a través de medios de prensa. ¿Qué hicimos? Ahí no solamente pasa por enterrarnos o diagnosticar, lo más importante es cómo nos ocupamos de esos casos. Entonces, inmediatamente que aparecieron, me comuniqué con la directora departamental del MIDES en Montevideo, quien desconocía y no había tenido contacto con nadie de la Intendencia. Es decir, nadie había realizado o derivado esa información. Lo que hablamos con la directora departamental de Montevideo, que inmediatamente se comunica y pidió formalmente una reunión con la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, a los efectos de que entre autoridades se puedan elaborar estrategias y políticas conjuntas para dar vuelta a revertir situaciones que lógicamente a todos lamentamos. Y por otro lado hablé con el presidente de ACE para ver si estaba informado de alguna de esas cifras y él me dijo que tampoco, y en el caso del doctor Cipriani hizo lo mismo. Tan es así que ya en la jornada de hoy, en las próximas horas, van a haber reuniones que entre el MIDES y ACE definimos convocar a los efectos de disponer de ese tipo de información, porque nos parece de vital importancia conocer cómo se derivan esos casos. Cuando desde el personal de la salud, sea de quien sea, se constata una situación, sea de malnutrición o la razón que fuere, hay que ver cómo es el desenlace, cómo se deriva, con quién se cuenta, cómo se articula. Entonces, conocer por medio de prensa esa información, lo que llevó a nosotros es que con mucha madurez convocar una reunión entre autoridades para que puedan articular, complementarse y con ello dar una mejor respuesta a situaciones que a nadie le gusta enterarse que ocurren, en caso de que el informe, el cual desconozco, sea de la forma que ha trascendido. ¿No hay relación con la Intendencia? ¿Cuál es la relación con la Intendencia? Porque se da a entender por sus declaraciones o por la forma de hablar, digamos, que al no compartir información, como si no hubiese un ida y vuelta, digamos, con la Intendencia. La relación en términos generales es muy buena, como todas las instituciones. A ver, más con los momentos que ha atravesado el país, no hay espacio ni para egos institucionales ni para egos personales. Lo que digo, no estoy hablando en términos generales, específicamente por la pregunta, es que nosotros esos datos que fueron proporcionados públicamente o que fue en el ámbito que fuere y trascendió públicamente, los desconocíamos. Entonces, ¿qué hicimos? Más allá de pronunciarnos sobre ese informe que no conocemos, generamos ámbitos de articulación, de profundizar la coordinación sobre estos hechos puntuales a los efectos de dar una mayor atención, porque tanto en el caso de ACE como hace el Ministerio de Desarrollo Social, cuando hay un caso de esas características, sería bueno que se pueda dar respuesta, pero se da respuesta en la medida que se toma conocimiento. Yo no sé cómo se actuó en esos supuestos casos. Por tanto, arreglamos con la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social de Montevideo que se solicite diferentes reuniones a los efectos de tomar conocimiento de qué pasó con esos casos, cómo se derivó, en qué situación están hoy en día. Sería bueno coordinar visitas
en conjunto o tomar contacto con esas situaciones a los efectos de hacer un mayor seguimiento. Por eso es que hemos definido hacer esta comunicación y tratar de generar ámbitos que haya un mayor diálogo, profundizar los vínculos y con ello mejorar la atención. Con relación a los cierres de los SOCAT que han denunciado en algunos barrios y en algunas localidades, ¿qué se está realizando por el MIDES? ¿Cómo se reciben esas denuncias, esos cuestionamientos de los participantes de los que vamos hacia mayor presencia territorial durante más tiempo. Cambia el modelo de atención. Digo, acá lo que pasa es que hay cosas que no pueden tener misterio. Hubo un cambio de gobierno en donde hay ópticas que se tienen que son distintas a las que estaban. Me parece que el juicio de valor que a veces se presenta en esas circunstancias no es justo, pues es otra forma de ver. Nosotros que vimos que el actual sistema, por ejemplo, complica mucho la actuación los fines de semana. Y nosotros queremos actuar y dar atención los fines de semana. El nuevo modelo que nosotros implementamos, o vamos a implementar, permite atención los fines de semana, porque muchas personas, producto de jornadas laborales o de otro tipo de actividades, durante los días de la semana no tiene mucha instancia. Por otro lado, hicimos un análisis de cada técnico. Vamos a pasar de una atención de 10 horas por semana por técnico a 30 horas. Entonces, lo que vamos nosotros es un fortalecimiento del trabajo territorial, de una forma distinta de la que estaba, sí. Y hay que decirlo sin misterio y hay que decirlo también con todas las letras, porque sí hay un cambio de modelo, el cual confiamos que va a ser mucho más favorable para la gente, va a incrementar la cantidad de horas de los técnicos y va a lograr llegar a más lugares del país. ¿Se van a cerrar todos los sistemas SOCAT o alguno va a quedar abierto? No es que se cierren o se abren, hay un cambio de modelo en la atención. El modelo que nosotros impulsamos entendemos que va a ser mucho mejor para la gente. ¿Qué le contesta a las ollas populares por las protestas que hacen, la red de ollas populares? Nosotros en realidad siempre llevamos adelante políticas con acciones, no vamos a entrar con polémicas, está claro el apoyo que se ha dado por parte del gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social. Para que se hagan una idea de que comenzó la pandemia a la fecha, aproximadamente 300 millones de dólares se brindaron ayudas sociales con carácter complementario a lo que es el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Y esto se dio por diferentes herramientas y diferentes acciones que llevó adelante el gobierno, desde una política económica responsable que permitió poder dar ese tipo de refuerzo cuando la situación estaba más compleja, desde una administración de lo que fue la pandemia a raíz de diferentes medidas que se adoptaron que también permitieron poder contribuir con esas diferentes prestaciones sociales. La comida que entrega Uruguay Adelante. El tema, yo no puedo hacer cuestiones y le voy a decir por qué. Porque cuando se retira los alimentos, se firma un consentimiento de que los mismos están en buen estado. Entonces yo no voy a hacer cuestión de lo que no hacen quienes retiran los alimentos. Con respecto a la diputada Ana Olivera, por el tema de los ortopedistas cubanos que se fueron, dice que se miente desde el MIDES en que no se cumplió con el contrato por parte de Cuba. ¿Qué contesta eso? Que el régimen cubano incumplió con nuestro país, incumplió con el Ministerio de Desarrollo Social y lo que más molesta es que incumplió con gente que necesitaba y se incumplió de diferentes formas. Incumplió Cuba y también se incumplió en su momento por parte de las autoridades que cuando llegaban contenedores de donaciones de sillas de ruedas, de andadores y de una cantidad de insumos más, en vez de llegar a la gente, quedaron archivados en un contenedor. Que gracias al equipo de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, en 13 días se logró llevar esos insumos del depósito al SENAT y a los 15 días ya se estaban entregando. ¿Y los profesionales, la labor de los profesionales, cómo fue, cubanos? Primero, hay un incumplimiento del convenio que permitió que esas prestaciones no lleguen de la forma más óptica para las personas y ahora también hay ya una serie de acciones que estamos proyectando que van a mejorar el trabajo que se hacía por parte de este convenio.